Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, ya vamos a empezar un tema adicional a lo que son colecciones, es los vectores y matriz. Entonces es muy importante conocer y saber lo que son vectores y lo que son matrices. Originalmente, un vector es un array, ¿sí? Es la parte que nosotros podemos manejar, manipular, ¿sí? Una colección de datos de un mismo tipo y se maneja mediante una estructura. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos almacenar una serie de números. Entonces, esa serie de números yo puedo almacenarlos en array y estos números manejar diferentes procesos. Asimismo, por ejemplo, otro ejemplo sería los valores que se puedan generar, los promedios, notas, temperaturas en general. Ahora bien, dentro de las propiedades de un array, sí podemos decir que se utiliza mediante contenedores para poder almacenar los datos relacionados. Estos tipos o estos datos que se van a almacenar tienen que ser de un mismo tipo. También se debe de considerar que si, por ejemplo, manejo enteros, tienen que ser de los tipos de datos, pueden ser primitivos o subtipos. Al momento de crear este array puede tener o se puede crear de dos maneras, ya con un tamaño estimado o un tamaño asignado o a partir de un objeto. Entonces yo le puedo enviar o almacenar información ya determinada. Entonces, bien, hay que conocer la terminología de los vectores y matrices. Una matriz, un vector, perdón, se maneja arrays unidimensionales. ¿Qué viene a hacer? Que solo va a manejar en una sola dirección, horizontal o vertical. En cambio, las matrices son arrays bidimensionales, en los cuales pueden manejar tanto filas como columnas. Ahora, teniendo en claro la terminología, vamos a ver cómo poder declarar un array. El array unidimensional, yo lo puedo decir que diga el tipo de dato versus el nombre del identificador y abro, cierro corchetes. Siempre vamos a identificar que en lo que son vectores y matrices, vamos a manejar lo que son los corchetes para manejar las posiciones de los mismos. O también puedo decir el tipo, corchetes y el identificador. Hay que envuelta en cambio en la matriz, yo digo, no, el tipo de dato, el nombre del identificador, y aquí manejo dos corchetes, porque son bidimensionales y maneja columnas y filas. Ahora bien, al momento de yo crear este vector, yo le digo, no, el vector voy a asignar un nuevo de acuerdo al tipo, y dentro de los corchetes yo tengo que colocar el tamaño que va a tener este vector. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta, digo, no, float notas es igual a un new float y el tamaño, que puede ser alumnos, números, enteros o el número que yo necesite, ¿no? Ahora bien, dentro de la matriz, en cambio, maneja filas y lo que son columnas. Entonces digo, 12 filas, 31 columnas. Yo puedo manejar de esa manera las filas versus las columnas. Al momento de manejar o usar esta parte, un vector siempre va a arrancar con el índice desde cero. Entonces, al momento de recorrer, tengo que ir desde cero hasta la longitud menos 1. Como les decía, en colecciones decía también que arrancaba desde cero, por lo cual la posición última no va a existir, sino la posición menos 1, la que va a arrancar. Para obtener la longitud se utiliza el nombre del vector punto length, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo trabajamos? En la posición 0 se puede asignar un valor, en la posición 1 otro valor y en la posición 2 otro valor. Y así poder ir retroalimentando la información. En lo que es la matriz, igual, maneja tanto filas como columnas y se maneja de igual manera. Ahora, otra manera de inicializar los vectores, sí, yo digo, ¿no? Le digo de qué tipo va a ser el vector y voy a asignar
¿sí? Mediante las llaves y digo qué valores va a tener. Entonces yo puedo hacerlo de esa manera para poder ir visualizando. ¿Cómo vamos a manipular? Yo puedo manipular al vector de acuerdo a la posición que se encuentre el vector. Quiero obtener la posición 1, 2, 3, 0, la posición que yo necesite, lo manejo dentro de los corchetes. Igual de la misma manera en lo que es las matrices. Ahí en cambio manejo lo que son filas y lo que son columnas, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Deseo manejar o trabajar con números pares e impares y hacer la media o obtener la media de los números pares e impares. Entonces yo puedo, ¿sí?, indicar que obténgame la media del vector pares y obténgame la media del vector impares. Y así poder ir visualizando esa información. Ahora, ¿qué pasaría con las lecturas, no? Al momento de leer un vector es un campo de texto, entonces se utiliza igual lo que es el escáner y ahí poder ir retroalimentando esa información e ir almacenando. Es muy importante que dentro de un array se deben de manejar los parámetros que yo requiero, es decir, pueden ser duplicados, pueden ser diferentes o pueden ser independientes. Entonces, eso hay que identificar dentro de un vector y voy manejando los procesos de acuerdo a lo que yo requiero. Ahora bien, cuando yo utilice un vector, yo también puedo hacer una copia de este vector con la propiedad .ArrayCopied. Entonces, donde digo copie de tal vector a tal vector con tales datos y con tal longitud. También tienen varios métodos, como lo manejábamos en colecciones. El método, por ejemplo, el .short, que me va a permitir ordenar los elementos. El .equal, para poder comparar, ¿sí?, o comprobar si esos valores existen, ¿sí?, o son iguales. El .fill, para ver si se rellena el vector con un valor de tal acción. El .toString, en el cual devuelve esta información de contenido mediante una cadena de texto. El .binary string, para buscar este elemento o este valor dentro del vector y visualizarlo, que sí que hay que poderlo ordenar. Ahora bien, hay muchos ejemplos de los vectores, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes han visto manejar lo que son las matrices, que dibújeme la diagonal, dibújeme la diagonal izquierda, derecha, los bordes. Entonces, todo eso vamos a poder ir generando mediante controles y voy a poder ir visualizando la interfaz de la matriz que yo requiera. Entonces, lo único que yo necesito saber qué fila y qué columna la voy a ir comparando y la voy a ir visualizando. Para matrices se maneja dos for. El primer for para las filas y el segundo for para las columnas. ¿Qué significa? Que empiezo con la fila 0 y con la columna 0 y de ahí voy con la fila 0, la columna 2, la columna 1, la fila 0, la columna 2 y así vamos a ir en secuencia, primero entre columnas y luego entre filas y va a irse consecutivamente. Ahora bien, vamos a pasar a la parte práctica del ejercicio. Entonces vamos a crear vectores. Estos vectores van a almacenar información y puedo generar los diferentes, se podría hacer métodos, acciones o procesos. Yo puedo manejar directamente, ¿sí?, en mi clase principal o dentro de un proyecto o dentro de una clase. Voy a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar Programa Vectores y Matrices. Terminar y ya, voy a crear. En este voy a manejar en el mismo main. No hay ningún problema de podernos trabajar en el mismo main. Y trabajamos, ¿no? La creación de un vector. Yo digo, ¿no? Va a ser de un tipo entero, ¿sí? Y puedo decir, abro, cierro corchetes y le pongo vector 1, ¿sí? Punto y coma. Puedo decirle int
vector 2, abro, cierro corchetes, punto y coma. O puedo decir y, ¿sí? Vector 3, ¿sí? Abro, cierro corchetes y le asigno ya un valor determinado. Entonces, ¿cómo asigno entre las llaves? ¿Sí? Y puedo decir que de enter o puede ser secuencial. Entonces aquí digo, no, va a almacenar 4, 5, 7, 6, 5, el número que yo desee. Entonces yo declaro los vectores. Ahora también puedo decir que tenga de una longitud predeterminada. Entonces, ¿cómo digo que tenga de una longitud o un tamaño predeterminado? Le digo 9, ¿sí? Pero para poder decir de una posición predeterminada, tengo que decir y vector 4, ¿sí? Abro, cierro corchetes, es igual a un new in, ¿sí? Y ahí le digo de qué tamaño va a ser. Entonces puedo decirle que va a ser de tamaño 5, punto y coma. Entonces, estas son las maneras de crear, asignar valores y asignar un tamaño predeterminado. Para poder ir almacenando en esta parte, lo que tengo que decir es de que al vector es que yo voy a utilizar, le pongo en qué posición quiero almacenar. En la posición 0 es igual que, ¿qué le voy a asignar? El valor 1, punto y coma. Ahora, si se dan cuenta, aquí me va a dar un error. Primero, ¿por qué? Porque no está inicializado el vector. Entonces yo le puedo decir inicialíceme con null o inicialíceme con un valor. Y así mismo, ¿no? Si le pongo en el vector 2, en la posición 1, en cambio le asigno el 2, punto y coma. Al momento de asignar, igual me va a pedir que debo de inicializar. No puedo asignar un valor antes de no puedo asignar un valor antes de inicializarlo, ¿ya? Entonces, quiero hacer o quiero almacenar 10 valores en un vector, ¿sí? En el cual se ha ingresado estos valores por teclado. Entonces, digo, ¿no? Ingrese 10 valores por teclado y almacene en un vector. Entonces, ¿cómo lo realizo? Primero necesito hacer un for, ¿sí? Para que vaya desde i en la posición 0 hasta i menor que 10. Punto y coma y más. Entonces, dentro del for, ¿qué voy a hacer? Que en el for voy a ir a recoger o a solicitar esta entrada de datos. Entonces, tengo que crear un objeto de lectura que va a ser igual a un new scanner y dentro de esto pongo system.in.com. Importo la librería para no tener inconvenientes y ahora sí voy a visualizar un mensaje system.out.println, digo ingrese el valor y le voy a poner un espacio más y más 1. ¿Qué va a ocasionar aquí? Que lo que me va a decir, ingresa el valor 1, ingresa el valor 2. Entonces, para poder hacer y diferenciar aquí, siempre se recomienda poner una coma, un paréntesis, perdón, para poder saber qué debe de realizar primero. Ahora bien, digo, en un i, n o b es igual a mi qué, a mi objeto de lectura punto next i, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Solo solicitando los datos, ¿sí? Por teclado. Ahora me falta almacenar. Y digo, no, en el vector de 4, ¿no? En el vector 1, en la posición ¿cuál? En la posición i, porque inicializa desde 0, asígneme, ¿sí? Asigne los valores de v. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En la posición 0, en la posición 1, todo lo que vaya leyendo se va almacenando, ¿sí?
Ahora, ¿qué deseo para visualizar? Entonces, ¿qué tuviera que hacer? Pongo para solo separar. Pongo corchetes y pongo impresión, punto y coma. Y digo, ¿no? Dentro de un for, in, y es igual a 0 y menor que 10, punto y coma. Y más. Entonces, aquí ya estoy haciendo el recorrido, ¿sí? Abro, cierro paréntesis y digo, ¿no? En este proceso voy a imprimir. Entonces digo system.o.println y digo, ¿no? El valor de la posición, le pongo más la posición y más, le voy a poner un espacio, es 2 puntos, más, ahí sí le pongo el vector 1, ¿sí? En la posición de I, ¿ya? Punto y coma. Entonces, aquí ya se va a ir visualizando. Para no demorarnos mucho, voy a poner de 2, ¿sí? Ya para solo probar este y vamos a ir viendo. Entonces, al momento de ejecutar, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque aquí dice que I, ¿sí? Está retornando ya un valor, o sea, ya estoy teniendo un proceso, una acción o alguna situación. Entonces, en esta parte es recomendable, ¿sí? Aquí ustedes dicen, ¿en qué línea me sale el error? Me dicen la línea 28. Entonces, aquí cuando ya estoy dando un valor, directamente abajo también estoy trabajando. Entonces, voy a comentar los dos procesos para que se den cuenta, ¿no? Y ahí sí ya me salió, no tuve ningún inconveniente. Y digo, no, ingresa el valor, voy a poner 78, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Que nuevamente me va a retornar un 1. ¿Qué consideran ustedes ahí que va a ser el problema en el cual tenga para poder manejar esta información? Chicos, ¿ustedes sí han visto vectores? Sí. Ya, ¿qué problema sale en este momento cuando yo quise agregar el valor? Si se dan cuenta, me da en la línea 36, en esta parte. ¿Qué problema ustedes, de lo que han manejado, qué problemas ustedes creen pertinente que salió? ¿Por qué salió el error? ¿No? Voy a cambiar lo siguiente. Voy a poner new, in, y aquí sí le voy a poner el tamaño de 10. Y voy a enviar nuevamente a ejecutar. Y voy a poner un número, 3456. Y ahí sí se imprimió. ¿Qué inconveniente sabe tener? Es de que el vector, por más que declaremos en null o por más que declaremos ya con valores, siempre es necesario decir hasta qué tamaño va a tener, porque estos ya son tamaños estáticos que va a generar y va a poder almacenar la información. Ahora aquí puedo seguir haciendo diferentes propiedades. Compáreme si el número que ingresé es par y eso almacéneme en otro vector, ¿ya? Entonces, ¿qué tuviera que hacer aquí? Igual. Digo, ¿cómo compruebo que es par? Sí, comprobar, perdón, estaba acá. Comprobar si el número es par para que se almacene en una variable. Y si no, y si es impar, perdón, y si es impar, sumar los números
los números impares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago la comparación? Le digo, sí, mi valor ingresado, o le puedo poner directamente el vector en la posición y mov, ¿sí? 2 es igual a 0. Entonces digo que es par. Entonces, si es par, ¿qué tengo que hacer? En un vector 2, en la posición, ahí sí, ¿qué va a pasar? Que no podría decir en la posición y, porque si no, unas veces va a ser en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es recomendable utilizar una variable in j, ¿sí? Otro contador, para que vaya sumando siempre y cuando sean pares. Entonces pongo ij, ¿sí? Le voy a asignar el vector 1 de la posición y, porque esa sí estaría bien. Caso contrario, ¿sí? Dice que es impar. Entonces, si es impar, tengo que sumar todos esos números. Entonces, aparte de i, necesito otra variable que igual inicialice en 0. ¿Y ahí qué tendría que decir? En S sume lo que tenga S más el vector 1 de la posición i. Punto y coma. O pudiera decir S más igual vector 1 de la posición i. Punto y coma. Puedo hacer de cualquiera de las dos maneras. Y al final del for, ¿sí? Puedo decir un system.out.println y le pongo, no, la suma es 2 puntos y le pongo más s, punto y coma. Entonces voy a generar, voy a poner números 2, 4, me va a pedir varios números hasta llegar al 10, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí ya dice la suma es 14, ¿sí? Y aquí ya imprime los valores que pueden ser repetidos, sí lo pueden ser repetidos y pueden manejarse de esa manera. Y puedo generar diferentes opciones. Ahora, ¿qué pasaría si deseo obtener la longitud de un vector? ¿Sí? Digamos que quiero de vuelta hacer un Última recorrido. pregunta. Sí, dígame. Eh, Hay, bueno, es una letrita que marca harta diferencia en programación. No es ni la L ni la I en mayúscula. Es un palito nomás que creo que es como que para darle forma al momento de visualizar Este, este componente, este que me sí, dice. ese componente, pero intermedio de las dos comillas donde se marca rojo. O sea, o sea, como, o sea, ¿a qué se refiere ese lo que le estoy diciendo? Ya, a ver, este componente que es un palo recto es el operador, ¿sí? OR, ¿ya? Entonces, ¿qué es el operador OR? Que o cumple tal proceso o el otro proceso. Ese es el OR. Hay el otro operador, el I o el AND, que es vuelta el signo del ampersand. Perdón. Entonces, estos son operadores ¿Qué hace lógicos. eso? El I, ¿sí? Sí, O sea, si cumple un proceso y cumple el otro proceso. Entonces son operadores lógicos. ¿Sí? esa era mi pregunta. Ya, no hay problema. Ahora quiero imprimir el vector 2, ¿no? Para saber cuáles son las, se podría decir, las opciones que se ingresaron. Entonces, aquí en cambio ya no voy a decir son de 10 valores, porque pueden ser 1, 2 o 4 valores. Entonces aquí yo tengo que decir un in, puede ser otra variable, no necesariamente sea y la variable declarada, puede ser otra diferente, ¿no? Pongo K, y aquí al momento de decir sea menor a qué, al vector 2.len. Entonces ahí voy a decir hasta qué posición
tiene, ¿no? El len me va a decir cuánto es el tamaño actualmente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el que sea, K más, y ahí tengo que decir imprimir, ¿no? Y pongo me voy a copiar lo mismo de arriba, ¿sí? Pero digo, el valor de la posición del vector 2, ¿sí? Aquí ya no habría I, sino habría K, y sería del vector 2, ¿sí? Envío a ejecutar. Entonces, al momento de ejecutar, ya, para que se logre ver, ya, me va a pedir un valor, ¿sí? Aquí ya me va a pedir el valor 32, 67, 12, 34, 89, 2, 3, 6, 1, ¿sí? Si sigo bajando, pongo el 7, ¿ya? Y aquí se dan cuenta, ¿no? Que tengo la suma es 167, la impresión del primer vector está aquí, y del vector 2, ¿sí? En cambio, es 6, y ya los demás ya no tienen valores. Ahora, ¿qué pasó o qué ocurrió en esta situación? Que como la mayoría, o por no decir todos, están siendo pares, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Que digo, no, en J, perdón, voy a menorar el zoom. Ya. En J, que siempre va a ser 0, se va a almacenar este vector. Entonces, el último valor par es el 6, si se dan cuenta. Entonces, solo reemplazó en la posición 0. De ahí las otras posiciones se quedaron igual. ¿Qué tendría que hacer aquí? Una vez que ya se almacene en esta posición, aumentar J para que ya la siguiente posición ya no sea 0, sino sea 1. Entonces, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, aquí, si se dieron cuenta, ya ahí se almacenó todos los pares, que fue 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Como la longitud del vector me va a salir 10, igual se logra visualizar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No tenemos preguntas? ¿Estamos claros? ¿Sí estamos claros? En la parte donde usted le puso al último, y donde puso el for. ¿Ya? ¿En esta parte? Sí, en ese. Ya. En ese y en el otro for de arriba. O sea, ¿por qué le puso vector 2 abajo y abajo le puso como declarar una variable con in? Diferentes variables utilicé. No es necesario utilizar las mismas, por eso les decía, no es necesario. ¿Por qué aquí le puse 10 y acá le puse con len? Porque de cualquiera de las dos maneras yo la puedo trabajar, porque aquí ya sé el número estático y aquí digo vuelta de lo que tenga el vector de la longitud, de eso haga el recorrido. Entonces, puede ser de cualquiera de las dos maneras. Ahí ya. Ya. Ahora bien, voy a crear otra clase. Sí, igual voy a hacer de Java main, pero esta vuelta va a ser programa matriz. ¿Ya? Entonces, voy a decir que una matriz sea entera. ¿Sí? Matriz, abro, cierro corchetes, pero como les decía aquí, abro, cierro corchetes, primero de filas y luego de columnas. Digo new, ¿ya? New in, abro, cierro paréntesis, y voy a decir que sea de 3 por 3, ¿ya? Si ustedes conocen, voy a decir que me dibuje la diagonal, ¿sí?
y me ponga X y las demás salgan en 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer un for que vaya un i, ¿sí? Un contador desde 0, punto y coma. Mejor de vez de i le voy a poner f, ¿ya? Porque son las filas. Y en vez de for, si le pone con el Willy, While, creo que será. ajá, el while. Sí, no pasa nada, o de ahí va a ir for. No pasa nada, la cuestión es de que aumenta más líneas de código, nada más. Pero de ahí no hay problema si lo trabaja con el while. Trabajo con el for porque es una sola línea y luego ya no tengo ningún inconveniente en trabajar con otro ciclo repetitivo. Eso no hay problema. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces aquí tengo que hacer dos for o dos ciclos repetitivos. El primero para las filas y el segundo para las columnas. ¿Ya? Y digo, ¿no? Y aquí tengo que hacer la comprobación de la diagonal. Entonces, ¿cómo digo que la diagonal cuándo es? ¿Sí? La diagonal es cuando el F y la C son el mismo número. Es decir, si es 0, 0, ya es una diagonal. Y así las siguientes filas. Entonces digo, si mi F es igual a C, significa que es la diagonal. Entonces, ¿qué tuviera que hacer? En mi matriz, ¿sí? De la posición F y en la posición C, ¿qué va a asignar? Le va a asignar el asterisco, punto y coma. Si no, ¿qué va a pasar aquí? Aquí, perdón, la diagonal va a ser 1, ¿no? Y las otras iban a ser 0, porque son enteros. Si no, caso contrario, en el else, ¿qué tendría que hacer? Que en mi matriz, ¿sí? En la posición F de la columna C, asígneme en cambio 0, ¿ya? Entonces estoy comprobando y haciendo el proceso. Ahora bien, de aquí yo digo, ahora haga el proceso de visualización, ¿sí? Visualizar. ¿Cómo visualizo? Tengo que igual, ahora vuelta voy a hacer con el while, ¿sí? Siempre y cuando mi F sea menor que 3. Ahora, F no está declarado, entonces tengo que decir un i, F es igual a 0, punto y coma. Y aquí le digo, no, siempre y cuando sea a F. Ahora, ¿qué también me falta declarar? C. Entonces, C igual a 0. Entonces digo, mientras C sea menor que 3, haga el proceso. Y digo, ¿no? Como ahora sí, voy a hacer la impresión y digo system.out.println, .print nada más, ¿ya? Y pongo, ¿no? ¿Qué debería imprimir? La matriz, ay, perdón, no. La matriz, ¿en qué? En la posición F de la posición C, que deseo imprimir. ¿Qué pasaría ahí? Se está imprimiendo y aquí tuviera que decir C más, porque está en el ciclo repetitivo. Una vez que sea C más, ahí lo que tengo que decir es un system.out.println y le voy a poner así, porque quiero que imprima un ent, ¿ya? Y después ahí sí le digo F más, punto y coma. Ahora bien, voy a poner un mensaje que diga aquí system.println y voy a poner matriz para que se logre ver. Y envío a ejecutar. ¿Sí? Envío a ejecutar esta matriz. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Sí? Si se dieron cuenta que imprimió 1, 0, 0. ¿Sí? Y no imprimió los demás valores. ¿Por qué ustedes consideran que no imprimió los demás valores? Chicos.
¿Por qué creen o consideran que no imprimió los demás valores? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió cuando le hice la impresión? ¿Qué pudo ser el error en una matriz? A diferencia de, aquí si se dan cuenta estamos trabajando en 2 dimensiones. Chicos. Sugerencias. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué me faltaría ahí? Si se dan cuenta, lo hice lo mismo, ¿no? En este hice un for y en esta parte hice un while, que hace el mismo proceso, que dentro de esta hace una comparación, una asignación, una visualización, no hay ningún problema. Entonces digo que es de posición de 3 por 3, debería tener 3 datos, ¿sí? Pero aquí ocasiona o hay un inconveniente, se podría decir, que cuando yo ya manejo o imprimo estos valores, digo while, siempre y cuando esté tal proceso, y digo C++, entonces 2. Luego F, sumo más 1, y sale 1, y sigo imprimiendo, y sigo imprimiendo. Si yo le quito esta parte, ¿sí? Y le envío a ejecutar nuevamente esta clase, ¿qué les va a pasar? Que igual, independientemente, solo tiene estos valores almacenados. Entonces, ¿dónde creen o dónde consideran que estaría el problema que no se está almacenando o se está asignando los valores? Entonces, aquí arranca un for y cumple tal proceso, ¿sí? Arranca el otro for y cumple tal proceso. Simplemente solo está cumpliendo una única vez y las demás veces no los está cumpliendo. ¿Qué podría ser? ¿Qué inconveniente debería ver o analizar en esta parte de por qué no se está, se podría decir el término, eh, asignando el valor, ¿sí? Primera situación que yo voy a manejar es primero esto. Voy a poner X, ¿sí? Y voy a poner acá, ¿sí? Y ahí sí, ya no voy a almacenar esta variable ni esta. Y voy a enviar a ejecutar para que se den cuenta la diferencia. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Que inicialicé un valor y luego la visualicé. Por favor, chicos, se va a acabar en este momento la reunión. Se vuelven a ingresar al mismo link, por favor.